Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Salve Madre Santa Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte de Joadá, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey que les hizo caso. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los cipos y a los ídolos. Por este pecado, la cólera estalló contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos al Señor, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que, erguido ante el pueblo, les dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito, por haber abandonado al Señor, Él os abandonará. Pero conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás, olvidándose del amor que le profesaba Joadá, mató al hijo de éste, que murió diciendo: que lo vea el Señor y lo demande. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria contaba con poca gente, el Señor le entregó un ejército enorme por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se hizo justicia con Joás. Al marcharse los sirios, dejándolo con múltiples dolencias, sus servidores conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Joadá. Hirieron a Joás en la cama y murió. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Palabra de Dios. Responderemos al Salmo: le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable.
Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, les mantendré eternamente en mi favor. Castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente en mi favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana tendrá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Continuamos con el Sermón de la Montaña en todos estos días, toda esta semana y lo que queda. Y es el Sermón de la Montaña un sermón que va contra la mentalidad normal. Si os fijáis aquí parece que sea muy sensato lo que dice Jesús, pero va contra la mentalidad de todas las épocas. ¿Cuántas veces se oye aquel refrán latino? Primum vivere, deinde filosofare. Primero es la vida, después ya vendrá la fe, la religión, el pensar, pero primero hacer negocio, primero vivir bien, primero dedicarnos a las cosas de este mundo, que es lo importante. Lo otro, no importa. Después ya vendrá si hace falta, para los que les sobre el tiempo. Y el Señor nos dice precisamente que las cosas desde Dios se ven al revés. Primero es Dios, después las cosas. Y entonces, claro, aquí entra todo lo que es esa mentalidad de la providencia. La providencia no quiere decir tú no hagas nada y Dios proveerá. No quiere decir eso. Quiere decir tú haz lo que has de hacer y no te preocupes de más, ya llegará. Y eso quiere decir que uno se ha de preocupar, claro que sí, de trabajar. Se ha de ocupar en trabajar, se ha de ocupar de la familia, se ha de preocupar de las cosas de cada día, pero sobre todo de Dios y de ser fiel a Dios.
Y Dios provee, aún en momentos muy difíciles, que parece que uno no se puede salir y acaba saliéndose. Y se sale con aquella que Dios quiere, con aquella mentalidad, con aquel tener aquello que es necesario. Fijaros que venimos de hace poco, veíamos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos hablaba de darnos el pan de cada día, aquello que es necesario. Pero es solo un punto aquello que es necesario del pan de cada día. Lo primero era Dios, su reino, buscar la santidad, perdonar los pecados, para ser perdonados, pedir a Dios que nos aleje del pecado, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal, que nos libre del maligno. Y entonces no nos dice que lo primero y lo más importante es realizarnos en el trabajo. No que el trabajo no sea importante, lo es. Y claro que hay que trabajar. Uno de los errores que se cometieron en el primer siglo es malentender la caridad y durante un momento la gente pues alimentar a los vagos que no querían trabajar para nada. Tanto es así que San Pablo tendrá que imponerse: quien no quiera trabajar, que no coma. Nada de mantener a los vagos solo porque no quieren trabajar. Otro el que no pueda, otro el que no encuentre trabajo, es diferente. El que no quiera, que no coma. No le vamos a pagar todo porque estaba a punto, bueno, de hecho se arruinó totalmente la iglesia de Jerusalén por los aprovechados. Y de eso la iglesia fue aprendiendo poco a poco, aunque a veces parece que no lo recuerda. Que hay que ayudar a los necesitados, sí, pero aquellos que solo buscan aprovecharse, no. Aquellos que están en desgracia, pero que buscan salir, que quieren trabajar, bien. Aquellos que solo van a aprovecharse de los demás, no. Por eso hemos de creer en la providencia, pero trabajando en lo que sea. En esto es muy curioso San Pablo, cuando decía: nada os debo en el sentido material, mis manos han trabajado para mantenerse. Y eso es cosa buena y santa, el trabajo que nos ayude a mantenernos. Pero así todo, sabiendo que Dios actúa y Dios es providente. Y en medio de las dificultades también ayudará a que tengamos aquello que es necesario. Aquello que querríamos, pues tal vez no. Aquello que es necesario, sí. Entonces aquí viene el gran problema. No se puede servir a dos señores. La persona que vivirá no para su familia, para Dios, para llegar adelante en las cosas de cada día, sino que pone su Dios en el dinero, en los placeres, en las riquezas, en el triunfo, ese está perdido. A los ojos de Dios, ese es un ladrón. ¿Por qué es un ladrón? Porque no sirve al que es el dueño de todo, que es Dios, sino sirve a otro Dios, Mamona, el Dios del dinero, en el fondo el diablo, que no quiere que adores al Dios verdadero, y te adoras a ti mismo y a tus placeres y a tus cosas. Y uno dirá, bueno, eso es una exageración. No, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, en mucha gente. Y no solo en los ricos. Aquí es muy curioso verlo incluso en gente realmente pobre, que aquel poco que tiene lo ve como ese tesoro que no puede, que es suyo, que es su Dios. Y no es que sea mucho, pero es su Dios. Y después hay aquellos, yo recordaré siempre hace muchos años, cuando todavía habían las pesetas, hacia el año 90 más o menos, una señora que ante el barrio, no era este barrio, era en otro barrio, pasaba como pobre y todas las vecinas le ayudaban. Tenía un hijo que trabajaba en la ONCE, que se ganaba bien la vida y le ayudaba también a la madre. La madre había trabajado antiguamente en lo que eran una cosa común, pero que se ha perdido hace muchos años, que era en recoger la ropa blanca de las casas, lavarla y plancharla. Y iban a los lavaderos,
y las planchaban. Y esta señora ya era anciana y pasaba por miserable, por muy pobre. Y todo el barrio le ayudaba. Y gente que iba justa le iba ayudando, pues, o con comida, o a veces con dinero, o pagándoles algunas facturas, o lo que fuese. Hasta que un día, por un error, le descubren, un error de ella, en su libreta de ahorros tenía 20 millones de pesetas en aquella época. Y entonces se dieron cuenta, esta señora tenía su Dios, era el dinero. Y quería solo acumular, 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 y ante todo el mundo pasaba por miserable. Y no, que tenía dinero más que de sobras para toda su vida, en aquel tiempo, que ya era mayor. Pero ese egoísmo, ese querer acumular, ese Dios que era el dinero, ¿qué pasó? Cuando la gente se enteró, claro, le dejó de ayudar todo el mundo, perdió todas las amistades. Era una estafadora, estafaba con su vida a los demás, a aquellos que tenían mucho menos que ella, que tenían todos que ayudarle a ella. En diferentes medidas, pero nos puede pasar también a nosotros. Considerarnos que necesitamos siempre más, que nunca tenemos suficiente, y esto lo hemos visto en mucha gente. La gente tiene y se compara siempre con los que tienen más que ellos. Y piensan que el triunfo en esta vida es triunfar económicamente o triunfar socialmente. El triunfo en esta vida solo hay uno: ser fieles al Señor para heredar lo único que importa, la vida eterna. Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. Lo hacemos animados por la mediación de María, la humilde hija de Sión, por los pastores del pueblo de Dios, para que sean fieles dispensadores de la palabra de verdad y no se dejen contagiar por la mentalidad engañosa del mundo. Oremos, te rogamos, óyenos. Por los pobres y los que sufren, para que experimentando el misterio de la cruz, sientan también la presencia cercana y maternal de María, nuestra Madre. Oremos, te rogamos. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en el amor los problemas que surgen entre padres e hijos. Oremos, te rogamos. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades que conlleva la fidelidad al Evangelio. Oremos, te rogamos. Acoge, Padre, nuestras súplicas y derrama sobre nosotros la luz de tu Espíritu, para que como María sepamos glorificar tu nombre con la santidad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibes, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador,
Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo, Padre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Alabad al Señor nuestro Dios, porque en María, esclava suya, manifestó su misericordia, como lo había prometido a la casa de Israel. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Madre, en tu seno me quiero esconder. Tu amor, Virgen María, será quien haga nacer al Hijo de tus entrañas, al Salvador de Israel. Vuélveme en tu pureza, renueva todo mi ser, haz que sea
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Un día iré al cielo, patria mía, allí veré a María, oh sí, yo la veré. Al cielo, sí, un día verla iré. Al cielo, sí, un día verla iré. Al cielo,